Muy buenas noches, alumnos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal pasaron la Navidad, jóvenes? ¿Todo bien? Espero que todos hayan pasado muy bien en compañía de su familia. Vamos a empezar, jóvenes, con nuestra clase de hoy. Los saluda como todos los martes en la noche, muchachos, el profesor Joao Arias. Y hoy, jóvenes, vamos a hablar sobre la guerra del Pacífico, muchachos. Repito, sobre la guerra del Pacífico, jóvenes. A ver, muchachos. En el caso de la guerra del Pacífico es un tema muy polémico respecto a la información, a los acontecimientos, a las consecuencias que se han ido dando eh, entre el Perú y Chile, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Pero para nosotros es muy importante porque este tema es un tema eh, recurrente, jóvenes, es un tema muy recurrente en preguntas de examen de admisión, muchachos. ¿Ya? Es un tema muy recurrente en examen de admisión. Este año han venido preguntas sobre la guerra del Pacífico. Para ser más exactos, ha venido una pregunta relacionada justamente a los antecedentes de la guerra del Pacífico que nosotros vamos a ir desarrollando en estos momentos. A esta guerra del Pacífico también se le puede llamar la guerra del guano y del salitre, porque uno de los principales motivos, jóvenes, de la pelea o el enfrentamiento, o por qué no decir, la causa de la guerra, tiene que ver, tiene que ver con el salitre. Y no solo porque te lo diga yo, que soy el profesor de historia del Perú, o porque te lo puede decir de repente un historiador peruano, o tal vez algún historiador boliviano. Vayamos a una información, a una fuente chilena, como es el caso del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Balmaceda. ¿Ah? Ministro de Relaciones chileno durante la Guerra del Pacífico. Miren lo que dice en el año de 1882. ¿Ah? Profe, pero ahí está mal escrito, está escrito con I, latina. Lo que pasa, jóvenes, es que en la época se escribía de esa manera. Miren lo que dice, el territorio salitrero de Antofagasta y el territorio salitrero de Tarapacá fueron la causa real y directa de la guerra. José Manuel Balmaceda. Recuerden que Antofagasta es boliviano, ¿cierto? Antofagasta es boliviano. Mientras que Tarapacá es peruano. Muy bien. Entonces ya tenemos la causa verdadera o real de la guerra. Pero vayamos al contexto.
¿correcto? En Europa se estaba llevando a cabo la segunda revolución industrial, así como también la llamada paz armada. A ver, chicos, el salitre, porque la pelea es por el salitre, por los yacimientos salitreros, ya sea en Antofagasta o ya sea en Tarapacá, ¿cuál era la verdadera causa? ¿Cuál es, o para qué era utilizado, mejor dicho, el salitre? A ver, jóvenes, ¿para qué era utilizado el salitre? A ver, ¿quién me dice? Como fertilizante, me dicen por ahí, como fertilizante. Solo como fertilizante, jóvenes. Muy bien, veamos. Para la segunda revolución industrial era utilizado como fertilizante. Como fertilizante. Y para la paz armada, a ver, ¿por qué se caracteriza o por qué a ese periodo se le llamó paz armada? ¿Por qué se caracterizaba la paz armada, muchachos? Porque es un periodo donde existe una carrera, jóvenes, una carrera armamentista. Repito, una carrera armamentista. Y muy bien, como me han escrito ahí, profesor, era utilizado para la fabricación de la pólvora. Repito, la fabricación de la pólvora. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, ya sabemos por qué el salitre era tan importante. Y no nos olvidemos que el salitre, ¿a quién había desplazado, jóvenes? ¿A quién había desplazado?
como fertilizante, claro está. Al guano de las islas. Muy bien, al guano de las islas. Y el país, obviamente, que estaba interesado en el salitre como fertilizante y como insumo para la fabricación de la pólvora, definitivamente, jóvenes, era Inglaterra. E Inglaterra va a tener acuerdos, jóvenes, con Chile. Recordemos, jóvenes, que las salitreras en Tarapacá, nuestro presidente Manuel Pardo y Lavalle las había estatizado. Y los ingleses le dijeron a Manuel Pardo, presidente Pardo, denos sus salitreras a consignación. Y Manuel Pardo, ¿qué les dijo? No, yo voy a vender salitre en Europa. Inglaterra, yo te voy a hacer competencia en Europa. Y nos estábamos metiendo en un mercado donde los ingleses son potencia. Como nosotros no aceptamos entregarles nuestro salitre, los ingleses tuvieron que buscar otro país que también tenía interés en el salitre. Vamos con los antecedentes. Más limítrofes entre Bolivia y Chile. El verdadero límite chileno era el paralelo 25, la zona del río Paposo. Hasta aquí eran los límites chilenos. Pero nuestros queridos hermanos chilenos descubrieron que hacia el norte, hacia el norte, habían yacimientos salitreros. Y les dijo obviamente a Bolivia, Bolivia, mi límite no es el paralelo 25, mi límite es el paralelo 23. ¿No? Hasta la zona de Mejillones. Y Bolivia le dijo que no. Al final, hacia 1872, en el tratado Lindsey-Corral, Bolivia acepta que los límites serían hasta el paralelo 24. Pero también le permite a los chilenos poder explotar las salitreras entre el paralelo 24 y el paralelo 23. Y justamente va a venir una pregunta en el examen de admisión de este año respecto al Tratado Limítrofe de 1874. En este tratado se reafirman los acuerdos de 1872, así como también se establecen que no se suben impuestos, ¿ya? No subir impuestos
por 25 años. Ese había sido el acuerdo. Y la pregunta en el examen de admisión de este año decía lo siguiente: ese acuerdo de impuestos, ¿quiénes lo firman? Los estados, ¿cierto? O los países, o lo firman los empresarios con los países. A ver, ¿qué me dicen, muchachos? Repito la pregunta. ¿Entre quiénes se firmó el Tratado de 1874? ¿Entre los países, entre los estados peruanos y chilenos, o entre empresarios y el estado peruano? A ver, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? La respuesta, jóvenes, si se firman tratados limítrofes, ¿ya? Lo firman entre los estados, lo firman entre los países. No se olviden eso. Tratado limítrofes es entre estados. Y entre estados también acordaron los impuestos. Bueno, en este caso, entre bolivianos y chilenos, ¿no? El Estado boliviano y el Estado chileno. Pero debido a la crisis que estaba viviendo Bolivia, hacia 1879, el presidente boliviano Hilarión Daza decide aplicar el impuesto de los 10 centavos por cada quintal de salitre. Para los chilenos, esto obviamente era no respetar el Tratado de 1874 y los chilenos se negaron a pagar ese impuesto.
Bolivia amenazó a los chilenos con subastar la empresa salitrera de Antofagasta. Es así que el ejército chileno, para el 14 de febrero de 1879, invadió Antofagasta para proteger los intereses de la empresa salitrera de Antofagasta. Repito, la empresa salitrera de Antofagasta. Y no se olviden, esa empresa salitrera de Antofagasta tenía capital inglés y tenía capital chileno. No hubo enfrentamientos, no hubo peleas, no hubo disparos, porque podemos decir, jóvenes, que ya para ese entonces Antofagasta era un territorio chileno más. Repito, ya era un territorio chileno más. Muy bien. Profe, ¿y el Perú? ¿En qué momento el Perú se involucra? ¿O por qué el Perú se termina involucrando, profe? A ver, muchachos. A ver. Claro, también se le puede llamar la guerra de los 10 centavos. Así es. A ver, chicos. ¿Por qué el Perú se mete en la guerra? Muy bien, por ahí me dicen porque Bolivia le pidió apoyo. Puede ser. A ver, ¿alguien más? Muy bien, por el tratado que habían firmado. Muy bien. Pero secreto no era. Debo aclarar eso, que secreto no era. ¿Por qué te digo que secreto no era? Porque Bolivia, o mejor dicho, Argentina, había sido invitado a formar parte de este tratado, de esta famosa alianza, de esa famosa alianza defensiva, ¿no? Repito, de esa famosa alianza defensiva. Pero debido a los problemas que Bolivia tenía con Argentina, Argentina termina desistiendo. Aparte también que Chile tenía ciertas negociaciones con los argentinos. Entonces, secreto no era, pero así lo hicieron ver los chilenos para tener el pretexto de involucrar al Perú, ¿no? Pero sí era una alianza defensiva entre Perú y Bolivia. El Perú envía inmediatamente a la misión de Antonio Lavalle con el objetivo, repito, con el objetivo de evitar la guerra. Los chilenos le dijeron a Antonio Lavalle, muy bien, ¿quieres evitar la guerra? Declárate neutral. ¿Tú te declaras neutral, Perú?
El problema no va a ser contigo. Pregunto, chicos, ¿por qué Antonio Lavalle no se declaró neutral? ¿Podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Pero ¿por qué no lo hizo? A ver, ¿qué me dice? Porque por parte del Perú, jóvenes, se tenían que respetar los acuerdos. Repito, por parte del Perú, se tenían que respetar los acuerdos. Por eso, el Perú no se declara neutral. Así también, jóvenes, se tiene la información en su momento que por ahí Chile negociaba o quería negociar con Bolivia. Muy bien. La misión Lavalle fracasó. Y la guerra se inicia en el mar. Se inicia en el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico. ¿Por qué en el Océano Pacífico? Porque en el Océano Pacífico representaba el 80% de la victoria de la guerra, ya que te permitía controlar los puertos, y un puerto salitrero importante era el puerto de Iquique. Al bloquear el puerto de Iquique, se buscaba obligar a los barcos peruanos a salir al frente en contra de los barcos chilenos, y estos tenían por objetivo destruir a nuestra armada. Pero muchachos, esto no sucedió, los barcos peruanos nunca fueron a su encuentro hasta, hasta que habían ya repotenciado sus embarcaciones. Pero hubo un combate, jóvenes, que inicia la Guerra del Pacífico. El combate de Loa o Chipana. Por el lado peruano tenemos al Pilcomayo y por el bando chileno tenemos al Magallanes. No hubo algún vencedor, no hubo algún vencedor, hubo un intercambio de cañonazos, pero la importancia del combate de Loa o Chipana es que inicia la guerra. Pero el combate que ustedes conocen es el combate de Iquique. A ver, pregunta básica. ¿Cuál era nuestro mejor barco en el combate de Iquique? La Esmeralda no es un barco peruano, ¿ah? La Esmeralda es un barco chileno, muchachos.
A ver. El Huáscar, me dicen por ahí. Muy bien. Veamos si es así. La mayoría piensa que el Huáscar es nuestra mejor embarcación. Y no era así. No era así. No era nuestra mejor embarcación. La segunda sí, pero no la primera. En el combate de Iquique por el Perú está el Huáscar, que está dirigido por Miguel Grau. La Esmeralda, barco chileno, dirigida por Arturo Prat Chacón, ¿ya? La Independencia era nuestra mejor embarcación y estaba dirigida por Guillermo More o Guillermo Mur, como también se le puede llamar. Y por Chile, la Covadonga de Carlos Conde. Repito, la Covadonga de Carlos Conde. Ahora, muchachos, el Huáscar logra derrotar, repito, logra derrotar a la Esmeralda. A la Esmeralda. Y Prat Chacón muere en combate, muchachos. A punta de espolonazos. ¿Saben qué son los espolonazos, jóvenes? Muy bien, golpes. Los espolonazos son golpes. El Huáscar, ¿por qué no pudo cañonear a la Esmeralda? Porque la Esmeralda se había pegado muy cerca al litoral y el Huáscar tenía miedo de no calcular muy bien el ángulo, al mejor estilo Gunbound, ¿cierto? No calcular muy bien el ángulo de tiro y pasarse y que las bombas caigan en territorio peruano. ¿Ya? En territorio peruano. Derrotada la Esmeralda, jóvenes, nuestra independencia, nuestro mejor barco, persiguió a la Covadonga. Lamentablemente, nuestra independencia se pegó mucho al litoral. Repito, se pegó mucho al litoral. Se chocó con un peñasco y su fuselaje se terminó abriendo. ¿Qué pasó con nuestra independencia? Se hundió nuestra independencia. Nuestra mejor embarcación se terminó hundiendo. Uno a uno dicen, bueno, sí, posiblemente, pero jóvenes,
como dirían muchos historiadores, el Perú perdió el 50% de su poderío naval. Repito, el Perú perdió el 50% de su poderío naval. Profe, ¿cómo que el 50% si solamente hemos perdido un barco? Es que para enfrentar a los chilenos solo teníamos al Huáscar y a la Independencia. El Pilcomayo era una cañonera, pero no lo suficientemente buena para enfrentarse a los demás barcos chilenos. La Esmeralda y la Covadonga, por si acaso, eran barcos de madera. La Esmeralda capturada en la etapa de la independencia, la Covadonga, que al final la tienen tras la guerra contra España. Así que eran barcos de madera. En cambio, nuestra independencia para nosotros era nuestra mejor embarcación. Muy bien, chicos. Muy bien. Pero el Huáscar, jóvenes, el Huáscar solito, le hizo frente a toda la armada chilena. A ese periodo, entre mayo y octubre de 1879, se conoce como la Correrías del Huáscar. El Huáscar se enfrentó a la escuadra chilena y capturó al transporte chileno Rímac. Repito, capturó al transporte chileno Rímac. Eso causó un cisma en el alto mando chileno. Galvarino Riveros sustituye a Williams Rebolledo. El objetivo de Galvarino Riveros era atrapar a como dé lugar al Huáscar. Y ese objetivo lo van a lograr el 8 de octubre de 1879. Me refiero al combate de Angamos. Nuestro Huáscar, acompañado de la corbeta Unión, va a ser emboscado por toda la escuadra chilena. El Cochrane, el Blanco Encalada, el Loa, la Covadonga, el O'Higgins y el Matías Cousiño encerraron al Huáscar. La corbeta logra escapar a pedido de Miguel Grau. El combate no habrá durado más de 15 minutos, tiempo en el cual un cañonazo del Cochrane cae en la torre de comando y literal, Grau voló en 1000 pedazos. Con la muerte de Grau le fueron sucediendo en el mando otros personajes, pero al final, por más que se buscó hundir al Huáscar, los chilenos tomaron por asalto la embarcación y hoy el Huáscar se encuentra en la bahía de Talcahuano, en Chile, como un trofeo de guerra. Con la derrota en Angamos, Chile pasa a dominar el Océano Pacífico. Tiene todo
para poder llegar a territorio peruano. Pero ¿cuál era el territorio que a los chilenos les interesaba más? ¿Por qué era considerado el mejor barco de la independencia? Porque era más moderno, porque tenía mayor fuselaje, mayor blindaje, mejores cañones que el Huáscar. Claro, o sea, gran parte del cuerpo de Grau, repito, voló en 1000 pedazos. A lo mucho de lo que quedó dentro de la embarcación fue una parte de su fémur dentro de su bota. De ahí el resto esparcido. Muy bien, el territorio que los chilenos querían era Tarapacá. Claro que sí, Tarapacá. ¿Qué había en Tarapacá? Salitre. Había salitre. Y los chilenos jóvenes desembarcaron en Tarapacá, que se había convertido, jóvenes, en nuestra única victoria peruana en la costa sur. Repito, nuestra única victoria peruana en la costa sur. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. ¿Por qué dice, profe, una victoria pírrica? Profesor, ¿a qué se refiere con victoria pírrica? Una victoria sin importancia. Repito, una victoria sin importancia. ¿Por qué? Porque al final no pudimos, jóvenes, no pudimos defender nuestro salitre. Repito, no pudimos defender el salitre. Por más que los derrotamos, debido a la falta de armamento, debido a la falta de estrategia, el ejército peruano tuvo que replegarse. Repito, tuvo que replegarse. Y así, jóvenes, el salitre quedó a merced, repito, el salitre quedó a merced de los chilenos. Muy bien. Ante esta situación, se hizo una colecta nacional y se obtuvo también dinero de los impuestos, ¿ya? Dinero de los impuestos, con el objetivo de comprar armamento. Repito, con el objetivo de comprar armamento. Y el encargado de ir a comprar ese armamento fue el presidente Mariano Ignacio Prado. Repito, el presidente Mariano Ignacio Prado. Profe, yo he leído
me han contado, me han dicho por ahí que este presidente nunca volvió. ¿Será cierto eso, profesor? A ver, hay muchas versiones, pero te doy la versión de Jorge Basado. Repito, se hizo una colecta, repito, una colecta, se recaudó dinero de las haciendas azucareras de la costa norte para poder comprar armamento. Y el elegido, jóvenes, y el elegido para poder comprar ese armamento fue el presidente Mariano Ignacio Prado. ¿De qué se hizo la colecta? Pasaron casa por casa, colecta de dinero para poder comprar armamento. Muy bien. Ahora, hay muchas versiones respecto hacia este presidente. Y como le dije, le voy a decir según lo que dice Basado. Miren, primero, la versión sobre que el dinero se lo llevó el presidente. En esa época habían transacciones bancarias. Así que no es que el presidente viajó con un cofre de oro y que se llevó todo el dinero, no, porque habían transacciones bancarias. Eso es uno. Dos, ¿por qué tuvo que ir él? Porque lamentablemente, jóvenes, nos habían bloqueado cualquier compra de armas en el extranjero. Así que el presidente Prado consideró que él, en su investidura de presidente, por ahí podía negociar directamente y conseguir armamento para la guerra. El Congreso le autorizó el viaje, por si acaso. Se fue con sus viáticos. ¿Ya? Se fue con sus viáticos. Pero a los pocos días de haber viajado a Europa, aquí en el Perú, Nicolás de Piérola, repito, Nicolás de Piérola, le terminó haciendo un golpe de Estado. Repito, Nicolás de Piérola le terminó haciendo un golpe de Estado. Entonces, Piérola declaró o sacó una ley considerando al presidente, repito, considerando al presidente Mariano Ignacio Prado como un traidor a la patria. Así que si Mariano Ignacio Prado ponía un pie en el Perú, tenía que ser apresado
y posteriormente fusilado, muchachos. Por ese motivo es que el presidente Mariano Ignacio Prado en su momento no volvió inmediatamente. Muy bien. Entonces ya saben, muchachos, por qué se le considera traidor a la patria o por qué en su momento el presidente no volvió. Muy bien. Para el segundo desembarco en Moquegua, jóvenes, los chilenos nos derrotaron en la batalla de Los Ángeles, y después, jóvenes, nos derrotó en la batalla del Alto de la Alianza, o como también se le conoce, la batalla de Tacna o la batalla de Intiorco. Repito, la batalla del Alto de la Alianza, batalla de Tacna o batalla de Intiorco. Esta es la única batalla, jóvenes. Esta es la única batalla que fue, jóvenes, dirigida, repito, la única batalla que fue dirigida por un presidente. En este caso, me refiero al presidente chileno Narciso Campero. También hay que recordar, jóvenes, que lamentablemente esta es la última batalla que los chilenos participan en la guerra. Profe, ¿cómo que la última batalla de los bolivianos? Sí, lo que pasa es que Bolivia, a ver, chicos, si nosotros estábamos mal, correcto, si nosotros estábamos mal, tengan por seguro que Bolivia estaba peor. Bolivia, jóvenes, Bolivia había perdido al 80% de sus tropas en esta batalla. Así que a Bolivia le iba a ser difícil, jóvenes, le iba a ser difícil rearmarse. Además, Bolivia no es que se quiera retirar de la guerra y con Bolivia no pasó nada. Porque, pregunto, muchachos, ¿qué perdió Bolivia tras retirarse de la guerra?
Claro, Bolivia pierde todo su litoral, muchachos. Bolivia pierde toda su salida al mar. Así es, jóvenes. Así es. Muy bien. Sigamos. Después de la batalla de Tacna, viene, jóvenes, una de las batallas más sentidas de todas. La batalla de Arica. ¿Por qué para muchos es una de las batallas más sentidas? Porque, jóvenes, lamentablemente, fue una masacre. Pues repito, terminó siendo una masacre. Previa a la batalla de Arica, el mayor chileno Juan de la Cruz Salvo, repito, Juan de la Cruz Salvo, visita a Bolognesi y le dice: mi coronel, de parte del alto mando chileno, ríndase, porque si usted no se rinde, Arica amanecerá bañada en sangre. Y es ahí donde Bolognesi le responde: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¿Y por qué tan confiados los chilenos? Como diría por ahí un filósofo actual, la fe. La fe lo más grande. O por parte de los chilenos, soberbios, soberbios. La relación, jóvenes, la relación entre los soldados peruanos y chilenos era de 4-1. Repito, la relación era de 4-1. Profe, ¿qué quiere decir de 4-1? Que por cada peruano, jóvenes, por cada peruano, habían 4 chilenos, aproximadamente. Entonces, los chilenos sí tenían superioridad de armamento, superioridad militar, y lo único que les quedó, jóvenes, a los soldados peruanos fue resistir, ¿no? Y los chilenos llevaron a cabo el famoso repase. Hoy no hay prisioneros, ordenaron los altos mandos chilenos. Hoy no hay prisioneros. Repasen a todos. Profesor, ¿y qué quiere decir repasar? Rematar. Que no quede ningún sobreviviente. A eso se le conoce como el llamado repas. Muy bien. Seguimos. Tras estos acontecimientos,
Los chilenos, jóvenes, los chilenos, repito, los chilenos buscaron destruir, repito, buscaron destruir nuestras haciendas azucareras, que representaban hasta ese momento nuestra única fuente de ingreso. Repito, representaban nuestra fuente de ingreso. El objetivo era que el Perú se quede sin dinero y así se pueda firmar la paz. Mientras eso sucedía en la costa norte, muchachos, en Arica se llevaban a cabo las conversaciones de paz en el barco llamado La Caguana. Repito, el barco llamado La Caguana. Muy bien. El Perú quería dar una indemnización, jóvenes, una indemnización de guerra. Y que los chilenos nos devuelvan, jóvenes, los territorios que nos habían arrebatado. Repito, darle una indemnización de guerra y que los chilenos nos devuelvan los territorios que nos habían quitado. Los chilenos obviamente no querían solo la indemnización de guerra, sino que también nos dijeron que no nos iban a devolver ningún territorio. Muy bien. Ante el fracaso de la conversación de paz, los chilenos, victoriosos ellos, deciden ingresar a Lima. Querían tomar sí o sí la capital para provocar la rendición peruana y firmar la paz. Un error estratégico por parte de Nicolás de Piero, las jóvenes, fuimos derrotados tanto en San Juan como en Miraflores. Los chilenos aprovecharon para saquear los distritos de Chorrillos, de Barranco y de Miraflores. Repito, los territorios de Chorrillos, de Barranco y de Miraflores. Tras este fracaso, Pierola se termina yendo del país. Los soldados chilenos se preparan para ingresar a la capital y se produce la intervención del almirante francés Abel Vergace du Petit-Thouars. Este almirante advirtió a los chilenos lo siguiente: si ustedes saquean Lima, como en Chorrillos, como en Barranco, como en Miraflores, y causan daños a ciudadanos franceses y a negocios de capital francés, Francia entra a la guerra. Y es por eso que los chilenos ingresaron
tranquilamente como niños buenos. En Lima, el alcalde de Lima, Rufino Torrico, les terminó entregando la ciudad a los chilenos, quienes comenzaron a gobernar desde Palacio de Gobierno. Ante esta situación, los principales ciudadanos limeños, con apoyo de los chilenos, nombraron a Francisco García Calderón como presidente del Perú. A este gobierno se le considera como el gobierno de la Magdalena. Repito, como el gobierno de la Magdalena. Es importante recordar a García Calderón porque se opone a firmar la paz cediendo territorio. Esto no agradó en nada a los chilenos, que se lo terminaron llevando preso a Chile. Por esa situación, García Calderón es considerado el héroe civil de la Guerra del Pacífico. Ya sin presidente, jóvenes, ya sin presidente, en Arequipa, Lizardo Montero se autoproclamó presidente del Perú. Y Lizardo Montero va a apoyar la campaña de la Breña o la campaña de la Sierra Central, que va a estar dirigida por Andrés Avelino Cáceres. Muy bien, chicos. Pero antes de ver la campaña de la Breña, vamos a ir a desarrollar nuestro examen del día. Ya les estoy compartiendo, jóvenes, el link de hoy. Y dentro de 10 minutos continuamos con la última parte de la clase. 10 minutos y regresamos, jóvenes.
Muy bien, jóvenes, sigan desarrollando su examen. Miren que en la pregunta 1 te habla de la justificación chilena, ¿correcto? La justificación chilena. En la pregunta número 2 es que cómo reaccionó Chile. Veo que está muy bien en la pregunta número 2. Y en la número 3, jóvenes, ¿qué querían los chilenos? ¿Qué querían los chilenos que tenían como objetivo los chilenos contra el Huáscar y la independencia? Así que lean bien, jóvenes, para que puedan dar un buen examen. Muy bien, chicos, quedan todavía 2 minutos. Vamos a continuar. Lean bien las preguntas para que den buenas respuestas. Ahí en la pregunta 3, repito, la respuesta de la pregunta 3 está en la premisa. Recuerden, ¿cuál es el objetivo?
Muy bien, jóvenes, vamos a ir cerrando el examen. A ver, chicos, los últimos segundos antes de cerrar el examen, jóvenes. Muy bien. Cerramos el examen. Y en la pregunta número 1, ¿cuál fue la justificación chilena para la declaratoria de guerra? La declaración del presidente Prado de apoyar a Bolivia en la guerra, ¿cierto? El hecho de no declararnos neutral. Vamos con la pregunta número 2. Ahí han sacado el 100 de 100. Muy bien, chicos. En la pregunta número 2, los chilenos ocuparon Antofagasta. Muy bien, jóvenes. Excelente respuesta. Pero en la pregunta número 3, muchachos, como les decía hace un momento, la respuesta estaba en la pregunta. Dice, la Armada chilena tenía como objetivo principal aniquilar las naves más fuertes del Perú. Ahí estaba la respuesta. ¿Y de qué manera se iba a aniquilar las naves más fuertes? La respuesta estaba en la A, hundir a la flota peruana anclada en el Callao. Recuerden, el bloqueo del puerto de Iquique, ¿ya? Repito, el bloqueo del puerto de Iquique era con el objetivo, de sacar a las tropas o a la armada peruana y enfrentarse contra ellas y derrotarlas. Ese era el objetivo al bloquear el puerto de Iquique. Pero ¿cuál era su objetivo principal? Hundir a la flota peruana. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí las 3 respuestas, ¿correcto? Muy bien. Sigamos entonces con la clase. Si hay alguna duda, me hacen ahí una pregunta. En la campaña de la Breña, jóvenes, en la campaña de la Breña, fueron victorias peruanas. Sangrar, Pucará 1, Marcaballe, Pucará 2, Concepción, fueron victorias peruanas. Repito, victorias peruanas. En la Sierra Norte, en Cajamarca, Miguel Iglesias también
había, jóvenes, derrotado, repito, también había derrotado a los chilenos. Pero, y ahí hay un pero, los hacendados, repito, los hacendados de la Sierra Norte le pidieron a Iglesias que negocie con los chilenos el fin de la guerra. No importa, no importa si cedían o no cedían territorio. Repito, no importa si cedían o no cedían territorio. Al final, los territorios que iban a ceder eran en la costa sur. Repito, en la costa sur. Y no perjudicaba a los intereses de los hacendados de la Sierra Norte. Claramente, jóvenes, ahí se observa cómo habían intereses particulares y no había una unidad nacional. Los chilenos van a reconocer a Iglesias como presidente del Perú. Pero para poder poner fin a la guerra del Pacífico, los chilenos le dicen, pero Iglesias, tenemos un problemita. Cáceres todavía sigue peleando contra nosotros en la Sierra Central. E Iglesias se unió con los chilenos. Iglesias formó una coalición con los chilenos para derrotar, repito, para derrotar a Cáceres en la Sierra Central. Y de esa manera Cáceres fue derrotado en Huamachuco. Una coalición peruano-chilena para derrotar a otro peruano. Muy bien. Entonces, como vemos, una vez más, una fragmentación. Muy bien. Y de esa manera se terminó, jóvenes, firmando el Tratado de Anco. Por parte del Perú está José Antonio Lavalle y Mariano Castro Saldívar. Y por parte de Chile, Jovino Novoa. Perdemos Tarapacá definitivamente y Tacna y Arica pasan a manos de los chilenos por 10 años y después, jóvenes, de esos 10 años
se tenía que llevar a cabo un plebiscito. Plebiscito que no se va a llevar a cabo, pero esa es otra historia, jóvenes, que la veremos muy posiblemente el próximo año. Con eso, chicos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Les agradezco a todos ustedes su atención y participación y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo año, jóvenes. Cuídense, que tengan muy buenas noches y feliz año nuevo a ustedes y a toda su familia. Cuídense, muchachos. Nos vemos.